Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hoy es miércoles 17 de diciembre, y como siempre empezamos con las 5 del día. Gracias por cortesía de Deli Bakery. Ahí está mi tacita. Usted puede visitar su local favorito de Deli Bakery. No se va a arrepentir. Entramos entonces con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias que debe revisar para iniciar el día muy bien informado. Arrancamos con la primera noticia. El Poder Judicial admite demanda de Dina Boluarte contra la vacancia por incapacidad moral permanente. El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la expresidenta Dina Boluarte, con la que busca anular la vacancia por incapacidad permanente que aprobó el Parlamento en octubre de este año. No obstante, la audiencia en donde se verá este caso ha sido programada todavía para el 12 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana, es decir, un mes antes aproximadamente de las elecciones. Vamos con la siguiente noticia. Hugo de Sela destaca alcances del nuevo estatus de Perú como aliado estratégico de Estados Unidos. El canciller peruano Hugo de Sela explicó en la víspera los beneficios del reciente reconocimiento de Perú como aliado estratégico de Estados Unidos fuera de la OTAN, anunciado por el presidente Donald Trump. Esto formaliza que Perú es un país confiable en seguridad y defensa para Estados Unidos, señaló de Sela en una entrevista con el diario Expreso. Vamos con la tercera noticia. El Poder Judicial rechaza la prescripción en el caso del terrorista del emeritista Víctor Polay Campos.
El segundo juzgado de investigación preparatoria nacional rechazó la solicitud de prescripción presentada por la defensa de Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA y de otros procesados por el delito de asesinato, al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad. Se tiene pendiente que el Poder Judicial dicte cadena perpetua contra este MRTista y sus compinches y sus colegas o sus camaradas por el caso Las Gardenias. Vamos con la cuarta noticia. La Fiscalía ha iniciado investigación por irregularidades en contratación de decoración navideña en Chiclayo. El tercer despacho de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque inició una investigación preliminar para esclarecer las supuestas irregularidades en la contratación del servicio de decoración navideña del parque principal de Chiclayo. Eso está relacionado con este presunto árbol, este papel higiénico que se autopercibía como árbol, que costó nada menos que más de 20.000 soles, cuando evidentemente su precio no lo valía. Vamos con la siguiente noticia, con la quinta del día, porque siempre cerramos con una noticia positiva. CEPAL mantiene proyección de 3% de crecimiento de Perú para el 2026. La CEPAL confirmó que la economía peruana crecerá 3% este año, cifra que coincide con su previsión de octubre. En su primer balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, el organismo advirtió que la región continuará con un crecimiento limitado el próximo año debido a la desaceleración del consumo privado y la demanda externa. Y quiero comentar una de refilón. Domingo Pérez, cuestionado fiscal Domingo Pérez, evalúa renunciar a su cargo como fiscal ante eventuales activación de los equipos especiales. Recordemos que el fiscal de la Nación interino anunció que iba a desactivar todos los equipos especiales en las próximas semanas. Ante ello, Pérez señaló que seguirá defendiendo su labor dentro del Ministerio Público a través de una resistencia ética y, si finalmente no se dan las condiciones para que pueda desarrollar una labor independiente y autónoma, tendrá que analizar otras opciones que incluyen su posible demisión. En ese sentido, sobre esto último, dijo que tendré que ver no solamente en el mundo institucional, sino privado, a ver quién lo contrata a este sujeto. Vamos con la entrevista del día. Tenemos acá en el set a David Vera, candidato al Senado por Unidad Nacional. Señor Vera, ¿cómo está? Muchas gracias por la conversación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días y conmocionado con las 5 primeras noticias, ¿no? Sobre todo la del norte, donde hacen ese árbol navideño tan costoso. Una vergüenza, ¿no? Y eso es lo que pasa en los gobiernos municipales y regionales de nuestro país desde hace décadas, donde no hay un control interno, donde el cuñado, el sobrino, el amigo es el que se encarga de logística, donde hay un 10% siempre en las construcciones, en las compras, y donde una OSI no llega y fiscaliza bien a los alcaldes y a sus amigos, a sus compinches. Porque ese árbol, presunto árbol, supuesto árbol, no vale 21.000 soles, ¿no? No, pues, hágame el servicio, pues. Hay una uña bien larga. Hay que ir con corta uñas por todo el Perú, por todo el sistema administrativo, judicial y policial. Vayamos al tema, me interesa conversar con usted también el tema de Domingo Pérez, quien no descarta renunciar al cargo ante la desactivación de los equipos especiales y dice que iría a trabajar al sector privado. Bueno, parece un chiste, ¿no? Es hora que trabaje Batman y Robin de la justicia, que se han pasado años investigando, haciendo gastar dinero, dándole facilidades a estas mafias brasileras. Ya es hora que trabajen de verdad y dejen de lucir costosos ternos y lujosos autos en vez de trabajar para el pueblo, que para eso fueron elegidos. Sí, ¿usted cree que renuncia o va a esperar que Tomás Gálvez desactive los equipos especiales? Esperemos que Tomás Gálvez desactive esos equipos especiales que finalmente no dieron ningún resultado. Se debe hacer una reingeniería en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Sí, es lo que urge. Domingo Pérez ha perdido su caso emblemático, que es el caso Cócteles. Y ¿cómo ve su papel en el caso de Susana Villarán? Porque una vez que el Tribunal Constitucional archivó el caso Cócteles, porque evidentemente no había delito de lavado de activos cuando se trata de receptación de dineros irregulares para las campañas políticas, él inmediatamente dijo, no, un momentito, voy a anular la audiencia para ver si alcanzaba el caso de Susana Villarán. Parecía el abogado de la ex alcaldesa de Lima, ¿no? Es impresionante, ¿no? Estas cosas solo ocurren en el Perú. En el Perú llueve hacia arriba, ¿no? Vemos estas cosas que pasan todos los días. Susana Villarán está recomprobado que es una señora que lamentablemente cayó en la corrupción, se dejó llevar. Y eso es porque no sabemos escoger bien.
Y eso es porque no vemos las hojas de vida de los candidatos. Ustedes deben escanear a un candidato si pegó a su mujer, si robó, si fue un mal funcionario, etcétera, etcétera. No se puede votar solamente porque una persona se pone una chalina y habla bonito como abuelita y dice que va a hacer todas las cosas bonitas por nuestra ciudad capital. Y después tenemos esta decepción. Sí, después recibe 11 millones de dólares en coimas a cambio de los peajes, ¿no? ¿Y cuántos estarán recibiendo ahorita mientras tú y yo hablamos coimas de coimas? Y ahora, qué casualidad, ya se acaban los gobiernos municipales y ahora todo el mundo se empieza, como todos los años, empezar en su último año de gobierno a hacer muchas obras. Como siempre, ¿no? Como siempre, las pistas, van a hacer coliseos, van a hacer más sitios para nuestros adultos mayores cuando han tenido 3 años para hacerlo, van a hacer más cosas, todo lo que sea construcción, no prevención, no ayudar a las enfermedades, no becas para los niños, para los jóvenes, sino que sea construcción, donde está la plata. La otra vez estaba yo hace un año, ¿no? Trotando por un parque en el distrito que vivo y casualmente veo, y yo troto siempre por ese parque, por esa vereda, y la vereda está totalmente incólume, perfecto estado. Y al día siguiente veo unos señores taladrando la vereda de todo el parque, cambiándola de nuevo, y yo me acerco y le pregunto al joven que estaba ahí taladrando y le digo, oiga usted, ¿por qué está taladrando algo que está en perfecto estado? Pregunta ya a la municipalidad. Porque malogrando para volver a arreglar. Nos han dicho que tenemos que cambiar toda la vereda. ¿Pero por qué? Si está perfecto, dígame dónde hay una grieta. Ya tú entiendes cómo es la administración pública. Entonces la gente a veces Le ve... sobra presupuesto. No, el problema no es falta de plata, sino falta de gestión, ¿no? No tanto y corrupción. eso, sino tratar de llegar al 100% Así es. de ejecución. ¿Cómo llego al 100%? ¿Qué hago? Vuelvo a hacer la vereda, vuelvo a hacer la pista. Es un que está escándalo, buena. ¿no? Y eso no ocurre solo en mi distrito. ¿Pero quién fiscaliza? En varios distritos. Debería ser la OCE y la Contraloría. Pero tenemos Pero la Contraloría pintada en el Perú. cual, sí. Y te lo digo con conocimiento, porque yo he denunciado a exalcaldes corruptos con cartas, con todo. Me iba hasta Nelson Cheak y todo para que un año después me responda una carta que no es su competencia. Hágame servicio. Un escándalo. No, la corrupción es un cáncer. La corrupción es el cáncer. De la corrupción nacen los problemas de mineros, de la corrupción nacen los problemas en el Congreso, de la corrupción nacen nuestros malos policías que deben ser sacados de raíz, un cambio radical. Pero la Contraloría emite solamente un documento que no es vinculante siquiera, ¿no? Peor todavía, pues. ¿Y para qué existe entonces la Contraloría? Y los contralores acusan con miedo, ¿no? Entonces, realmente es una muy buena pregunta la que tú haces, ¿no? ¿Para qué existe la Contraloría? ¿No? Debe haber... El problema no son las instituciones, creo yo, Aarón. Sino las personas. Las personas que eligen. La Junta Nacional de Justicia nunca ha funcionado porque estaba llena de gente inepta, ¿no? El Poder Judicial no funciona. La policía hay excelentes policías, pero hay también una tira de sinvergüenzas que hacen mafias, que te extorsionan. No, pero esos tienen que meterlos a cárcel comunes yo probaría pena de muerte, pero no se puede porque estamos ¿Y por qué no se puede al pena sistema de interamericano de derechos humanos. ¿Y ¿no? qué importa? Hay que salirnos, ¿no? Así demore 10 años, 15 o 20, pero debemos llegar a eso, al corrupto, al funcionario público corrupto, muerte civil perpetua, nada de 10 años, 5 años te limito, no, perpetua. Y al que viola niños y al sicario que mata, pena de muerte, salimos de los derechos. Así demore 10, 15 años. Estos miserables no tienen derechos humanos, no dejan de ser humanos cuando cometen esas atrocidades, ¿no? Dejan de tener el sentimiento de humanidad. Entonces, ¿por qué la sociedad va a mantener una persona así? Una persona que viola a una niña de 3 años, ¿crees que lo vamos a resocializar, reincorporar a la sociedad? Reincorporar con programas y dándole a comer. Por alguien me dijo, no, David, hay que hacerlo que trabaje para que sustente su comida. ¿Sabes qué? Nos está robando aire. Esa persona que viola a una niña de 3, 4 años no merece una segunda oportunidad. No, claro, más barato no sale una bala, ¿no? Ya lo dijo Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, ¿por qué no debe permitirse a esa gente que siga viviendo en la sociedad? Claro.
Entonces, Unidad Nacional promueve la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No. Eso es una opinión netamente personal. De doctor Vera. No es colegiada. ¿Qué habrá? ¿Está a favor o en contra de salirnos? Yo le he escuchado hablar que él dice que eso va a demorar demasiado y que debemos tener acciones más rápidas, más estratégicas, más del 28 de julio de 2026 empezar a trabajar, ¿no? Con organización, planificación, y es verdad. Lo mío es más futurista, más de tiempo, más a largo plazo. Yo tengo para 30 años más en política y yo quisiera ver a mi país donde se establezca en un futuro no tan lejano la pena de muerte para estos desgraciados. Bueno, la pena de muerte está en la Constitución para delito de traición a la patria y terrorismo, ¿no? Sí, en esos dos. Ampliémoslos, pues. Sí. Y la corte que está más que aviarizada que cualquier otra cosa, ¿qué tanto ganamos estando ahí? Bueno, se habla que debemos tener un derecho supranacional para que nos proteja, pero en fin, si acá mismo dentro del Perú no nos protegemos, te contaba fuera de cámaras de las cosas que ocurren. Ya hemos hablado mucho de la parte de la salud pública. Siempre hablo de la salud pública, el primer nivel de atención, pero la salud privada, imaginémonos, le hablo a usted, señora que me está viendo. Son 4 personas en la familia, papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Va a un seguro particular porque ya tiene su trabajito, los 2 trabajan y dicen, bueno, por si acaso me inscribo en la clínica XY, me inscribo y pago, por decir, 200 soles por cada integrante de la familia. Promedio que es un promedio. Así cobran, ¿no? Sí. 800 soles, ¿no? Entonces usted va a una consulta y le dicen, normalmente la consulta está a 300, pero por pagar 800 soles mensuales le vamos a cobrar 120 nada más. ¡Oh, qué alegría! Ya 120 paga. Le hacen la receta, le dan 5 fármacos. Usted va a la farmacia, que también debe estar incluida con un copago muy pequeño, va a la farmacia con sus 5 medicamentos y se encuentra ante el farmacéutico de la propia clínica, donde paga sus 800, 1000 soles mensuales, o sea, casi 12.000 soles al año, ¿no es cierto? Va y le dice, de las 5 medicamentos, no le cubrimos este y este de acá sí le cubrimos, pero genérico, por si acaso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién controla? ¿Su salud es suficiente para controlar? Fiscaliza, sí, pero ¿quién controla las tarifas? ¿Quién controla a las grandes clínicas, a las CIPRES, a las IAFAS? ¿Quién los controla? Solo los vigilan, les hacen, oye, pórtate bien, unas tantas UIT de castigo, pero no puede seguir así. Hay gente que se queja cuando tiene una enfermedad y tiene que operarse. La cuenta... ¿Cuánto representa el sector privado en salud? 5% aproximadamente. Un poco más, ¿no? Pero las clínicas están atiborradas, las clínicas privadas atiborradas. Pero es una sinvergüenza, ¿no? De que en las letras chiquitas te digan, mira, tú, Aarón, ahorita, no tienes ninguna enfermedad preexistente, sí, estás sanísimo, pero cuando te da un problema de vesícula y tienes que operarte, supongamos, ¿no? O un problema en el colon, encuentras en las letras chiquitas, por si acaso no cubrimos enfermedades de colon. Oiga usted, pero claro, si no tengo enfermedad preexistente... Y he pagado años de años. Pago 5 años, okay, a 12.000 todos soles al año tu familia, 60.000 soles para que te digan que no cubre. ¿Te parece justo eso? Su salud tiene que ser repotenciada. ¿Tan altos los precios de las medicinas en las clínicas? Exactamente. Tú compras en las clínicas privadas esta tasa, en la clínica privada te cuesta 20 soles. Cruzas la calle y está 3 soles. Entonces no puede ser que le pongan ese precio. ¿Quién fiscaliza eso? Nadie. Nadie. Su salud... Debería, ¿no? Su salud es una de las funciones de su salud. Pero le van a decir que usted es anti-empresa, anti-libre empresa. No, pero su salud verifica y fiscaliza la salud de los peruanos en el sector público y en el sector privado. Algo tiene que hacer. Yo te cuento una anécdota. Yo una vez fui a hablar con la superintendencia cuando fui decano del colegio odontológico, porque el tarifario que habían hecho, un tarifario Segus, donde se había establecido cuáles eran para las CIPRES y IAFAS, para que la gente entienda, para que en las clínicas donde tú trabajas, estás afiliado a Pacífico, Mafre, Rima, qué sé yo, a la que te guste, ¿no? Y hay clínicas afiliadas a esas, se hizo un tarifario. Por decirte un ejemplo, una extracción de tercera molar, ¿ya? Y acabo rapidito nomás, una extracción de tercera molar, según el tarifario que se hizo por los años 80, esa extracción debería estar
en un promedio de 80 soles, 60 soles. Estamos 2025, aún se mantiene en ese precio. Entonces, ¿qué pasa? Ponte que sea 100 soles, una extracción de tercera molar. ¿Quién te la va a hacer? Una muela que está inclinada, que puede fracturar tu mandíbula, te lo tiene que hacer un especialista. Sí. Entonces, con 80, 100 soles, la IAFA va y le dice a la IPRES, este es el tarifario. Y el dueño de la IPRES, o sea, el dueño del consultorio donde usted va a ir, de la clínica, para que me entienda, de la clínica de la vuelta de la esquina, que usted va a ir, va a recibir 100 soles por su seguro. Esa persona tiene que contratar a un cirujano o a alguien que le haga y quedarse con la mitad, el dueño de la clínica. Va a contratar al cirujano que lo opere usted, señora. Va a subcontratar, ¿no? Entonces va a decir, yo de los 100 soles me quedo 60 y le doy 40 al cirujano. Un cirujano bucomaxilofacial preparado para esto estudia 4 años, 24/7, después de acabar la carrera de odontología. ¿Cree usted que se va a sentar a operar a su hijo por 40 soles de comisión? No lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la clínica va a buscar a quién le pago 40 soles para que haga una cirugía de esa magnitud. Pone su aviso, busco jóvenes recién egresados. Así. Así es. Entonces va el joven recién egresado, pucha, 40, me hago 10 al día, 400, hago mi día. Ya, y pone y se mete y está 4 Hago sus horas. prácticas con... 4 horas cortando y no ¿Cuándo sale. debería durar cuánto? Y cuando debería durar 35 minutos, 40 minutos. Hincha las caras, hay infecciones, hay juicios, hay demandas y todo eso porque no hay un orden, una regulación. ¿Y quién paga pato? El pueblo. Y cuando yo fui y le dije a la superintendencia de su salud de aquella época, oiga usted, hagamos algo, reactualicemos estos tarifarios para que haya una atención de calidad al pueblo. ¿Sabes qué me dijo? La superintendencia, la que protege al pueblo en la salud, me dijo, doctor Vera, usted es muy figuretti. Así. Así me dijo, usted no debe meterse en estos temas. Váyase. ¿Sabe usted lo que es enfrentarse a los estudios jurídicos de estas IAFAs? Tienen estudios jurídicos enormes. ¿Qué va a hacer usted con sus 2 abogaditos? No se mete en estas cosas, me dijo. Imagínate, yo le dije, realmente es una lástima que una persona como usted ocupe ese cargo que debería defender al pueblo, del sector público y privado de igual manera. Y me pidió mi trabajo que habíamos hecho, no se lo voy a dar ni ahora ni en 1000 años y me retiré. Es una vergüenza, cuando el problema no son las instituciones, son las personas que van ahí y debemos escoger a las mejores personas. Por eso con Unidad Nacional estamos haciendo un buen filtro para ver quiénes son los que deben ir y aquel que tenga rabo de paja para afuera, no puede postular. ¿Existe un oligopolio de farmacias? Qué buena pregunta. No lo puedo demostrar, ¿no? Pero no puedo diría que descartar. sí. No lo descarto, de ninguna manera. Pero sí, hay concentración de precios, ¿no? Sí, por supuesto. Eso sí, siempre ha habido. En las mismas Porque IAFAs. en otros países son más baratos las medicinas que en Perú. Pero te lo acabo de decir, los seguros. Este tarifario Segus, que Claro. se hizo hace 40 años, todas las IAFAs cobran un sol más, un sol menos, un sol más, un sol menos, para que se mantenga el monopolio. Eso es un monopolio, porque no hay uno que diga, ¿sabes qué? No, yo voy a cobrar acá, yo voy a cobrar acá. No, todos se ponen parejitos para que la gente caiga o para ti, o para ti, o para ti. Todos nos repartimos entre los 4 amigos y tenemos el monopolio. Ese es el Perú. Pero juegan a la par con Salud, con el MINSA, porque cuando no hay medicamentos o te mandan uno de marca, tanto en el Salud como en el MINSA, tienes que irte precisamente a una botica, a una farmacia que está a la espalda, al frente de estos hospitales, ¿no? Totalmente, ¿no? El sector salud es tan amplio y hay tanto por hacer. Yo he conocido tantísimos ministros por los cargos que he tenido. Hay gente muy buena en el Ministerio de Salud que tiene las ganas, pero también hay mucha burocracia, cambian los ministros a cada rato. Es un tema interesante, ¿no? Porque Dina Boluarte señaló en su momento que casi el 100% de los peruanos teníamos seguro. Es cierto, ¿no? Sí, es salud y seguros privados, pero en salud y en el CIS no hay medicamentos, ¿no? Exacto. Ese es el pequeño problema. Mientras pides una cita, te mueres antes, ¿no? El Perú está enfermo y necesita de gente que la sane. Yo como profesional de la salud
me he animado a postular por mi partido, que es el PPC, en alianza ahora con Unidad Nacional, para sanar a mi país, para sanar a las instituciones de la corrupción. A mí no me va a comprar unos antimineros, unos mineros ilegales, a mí no me van a comprar, ¿no? No hay forma de que me compren con todo dinero del mundo a mí, ¿ya? Entonces, vengo a sanar al país desde mi modesto punto donde pueda colaborar. Esto es como el fútbol. Un buen futbolista profesional que está preparado para la Libertadores, para el Nacional, para la selección peruana. Uno está preparado cuando tiene moral, principios y valores para hacer un buen papel, sea en el Ejecutivo, sea en el Legislativo. Pero, ¿por qué no postuló la Cámara de Diputados? Porque el Senado solo no va a poder elaborar proyectos de ley. No, pero el Senado tiene una función importante. El Senado corrige lo que llega viene de diputados, la Cámara de Diputados, deroga o aprueba. Es una función muy importante. Sí. Es una doble función, porque si hacen cualquier cachivache abajo, arriba lo corregimos los que tenemos experiencia, ¿no? Porque yo ya hay candidatos que dicen esta locura, creo que no han leído cómo funciona el sistema bicameral, que van a llegar, si llegan a la presidencia, no quiero decir nombres, pero llegan a la presidencia con un paquete de leyes, van a presentar cuestión de confianza para que se aprueben. Si no se aprueban, van a presentar nuevamente, y si rechazan dos, van a cerrar el Congreso, pero la Cámara Alta, el Senado, nunca se cierra, ¿no? No. Y al final van a terminar vacados estos presidentes, Quien ¿no? vaca es la Cámara de Senadores, no la de Diputados. Claro. Eso ha cambiado. O sea, diputados podrán proponer, pues acá tranquilos, Claro. muchachones, acá arriba vamos a decidir. Claro, y no se los puede senadores. disolver el Senado. Y no se puede disolver el Senado. O sea, yo antes pensaba de que era un gasto innecesario, ¿no? El Senado. Porque decían más plata para los congresistas, el pueblo no quiere más plata para los congresistas, pero al pueblo les digo, si alguien o un grupo de gente que ya le hemos vivido en este Congreso son corrompibles, porque vemos los niños, los mochasueldos, los robacables, dan vergüenza, bueno, pues para ser senador se tiene que buscar a la gente más idónea, los partidos tienen que buscar a la gente más correcta. Por eso voy con el 1. Mi partido habrá considerado... Por Lima. Mi partido habrá considerado que soy el más idóneo para representar y para hacer las cosas ¿Y correctas. si se siente representado usted por qué habrá? Que habrá es una persona con las cosas muy centradas. En este tiempo he aprendido a conocerlo y donde tiene una cosa muy grabada, ¿no? Trabajar contra la inseguridad en todos sus aspectos, que es lo que domina él. No es velasquista. ¿Ah? No es velasquista. No es velasquista, ya está comprobado, ya le pusimos las luces para que diga la verdad y no para nada. Ya el velasquismo fue una asquerosidad que ocurrió en nuestro país, no va a volver a ocurrir. Yo mismo, mi familia, se le decomisó muchísimas hectáreas en el velasquismo, jamás estaría a favor, no cortó el avance del terrorismo, siguió avanzando, sino de dónde salió Abimael. No solucionó nada. Generó resentimiento entre los peruanos, odio entre los peruanos. Odio entre los peruanos y no avanzamos económicamente y los militares hicieron su agosto porque eran los ministros de todo y ahí toda la avenida Velasco Astete de Surco, los dueños, averigüen quiénes son los dueños. Son los militares antiguos, pues sus grandes casas, pues los grandes fundos. Eran los militares, pues que eran los ministros de diferentes áreas. En fin, la reforma agraria es para el olvido. Ahora tenemos que estar en un país productivo, en un país actualizado, en un país que sepa hacer convenios adecuados. Aprovechemos ahora Chancay, aprovechemos ahora las buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Usted estaría a favor de que Estados Unidos instale una base militar aquí en el Perú? Yo estoy a favor de la colaboración. Claro. ¿Y si eso implica instalar una base Oye, militar? tú sabes que... Yo estaría a favor, ¿no? Sí, y tú sabes que... En Ecuador había y se detuvo el narcotráfico. Pero en el Perú hace muchísimos años, cuando tuvo que reformarse la policía, tuvimos apoyos de otros países, ¿no? Para reformar la policía. No hay que descartar
que la reforma de la policía nazca netamente de nuestros buenos elementos que hay en la policía, porque hay buenos elementos, sino también tener ayuda extranjera para reorganizarla, porque hay demasiada corrupción. De acuerdo. Muchas gracias, señor Vera, por la entrevista. Número 1 por el Senado. Para sí, Lima. Número 1 por el Senado de Lima. Hay que marcar el mapa, solo acuérdense del mapa de unidad nacional. Y gente correcta va a entrar al Congreso. A mí no me compra nadie con ningún centavo, no lo necesito. Vengo a servir 5 años de mi vida y esa es la visión, y eso es lo que queremos, un mejor Perú, ¿no? Sanar a nuestro Perú. De acuerdo, muchas gracias, señor Vera. Bueno, gracias. Estamos en Altavoz Tendencias, vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes.
Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Vamos a conversar ahora con Milagros Muñoz, es comunicadora y militante de Acción Popular. Sigue la crisis en el partido de la Lampa. Milagros, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Gracias, Aaron, por la invitación. ¿Qué tal? Antes de entrar de lleno a la situación lamentable de tu partido, todavía existente Partido de Acción Popular, Dina Boluarte presentó una demanda de amparo para anular su vacancia, pero el Poder Judicial recién va a ver este pedido en marzo del 2026. Y creo que es manotazos de abogado, ¿no? Porque finalmente, ¿qué cosa vas a retrotraer? Ya no. La cosa es cosa juzgada, pero ¿crees que te pareció una vacancia express? Yo sí comparto los argumentos que ahí se presentan, porque le dieron unas horitas al abogado para que acuda al Palacio Legislativo a ejercer la defensa de la mandataria, ¿no? Ciertamente hay algo de eso, y creo que tiene que ver que es un congreso de gente muy nueva, que tiene tan baja aprobación, que estaban en un modo y continúan en un modo, solamente que ahora por el tema electoral que cada vez va a entrar con más fuerza, pasa un poco desapercibido la actitud de si ya tengo tan baja aprobación y ya no puedo estar más abajo, entonces voy a hacer cosas a la loca, ¿no? ¿Y crees que fue una buena decisión vacar a Dina Boluarte? Ya se está acabando la luna de miel con Gerí, ¿no? Ya está retrocediendo en popularidad porque la inseguridad sigue. Creo que nunca va a ser una buena decisión creer que te puedes bajar presidentes como cualquier cosa, ¿no? Creo que antes de pensar en Dina Boluarte y cualquier otro presidente está primero la institución de la presidencia, que es lo que se debería de proteger. Bueno, ahora va a ser más complicado con el sistema bicameral, ¿no? Porque vas a necesitar en la Cámara de Diputados 87 votos y 40 en la Cámara Alta, en el Senado. Así es. Aún así, si bien es más difícil ese aspecto, yo no tengo mucha fe a que vayamos a tener un Congreso mejor, porque la materia prima es mala. Lo que tenemos que pensar es cómo reformar los partidos políticos para fomentar más competitividad y que mejor gente que tenga más cosas que aportar pueda entrar en la política a través de partidos políticos, que permanezcan y duren en el tiempo. Ese para mí es el real reto y sobre el que tendríamos que poner toda la atención, y no necesariamente que si bicameralidad, unicameralidad, distrito uninominal y cualquier otro tipo de... Porque puede ser, hablamos en el sistema unicameral, en la Cámara Baja otorongos y en la Cámara Alta otorongos pero con canas. Exacto. Y más de lo mismo. Exactamente, va a ser la misma materia prima, solamente que dividida en dos espacios diferentes. Así es. Milagros, ¿hubo fraude en las internas de Acción Popular? Creo que ha habido muchas irregularidades y malas decisiones desde el inicio. O sea, lo que hemos visto la última semana simplemente es el efecto, la conclusión de lo que ha venido pasando o lo que se ha permitido durante por lo menos el último año y medio, 2 años. Y recientemente, el 30 de noviembre se eligieron a los delegados que tenían que votar el 7 de diciembre. Lo que se denuncia es que Cintia Pajuelo es presidenta del Comité Nacional Electoral presentó más de 20 o casi 30 delegados que no fueron elegidos en noviembre. ¿Eso es cierto o no? Así es. El tema es que ella tiene un argumento de que es que identificó que habían irregularidades en ciertas mesas, por lo tanto se inscribió a los otros candidatos a delegados. ¿Y esta irregularidad es quién las denunció? ¿El ala de Julio Chávez? Claro. O sea, Cintia Pajuelo denuncia estas irregularidades en estas mesas, por lo que hace el cambiazo. Ella ¿Pero denuncia. por quién? A mí no me consta. ¿Quién le ordena que haga eso? Ese es el tema. Ella se ha inventado, ¿no? O sea, ella dijo, no, voy a hacer porque lo que yo creo. Lo que yo creo. Y tampoco es algo regular. Ahora, como te decía hace un segundo, esto es el efecto de que el año pasado se tomaron ciertas decisiones que cambiaron el rumbo y la mística y lo que venía haciendo Acción Popular en sus elecciones internas, en sus elecciones primarias, que era cambiar la modalidad. Pero debió ser un militante un voto. Para mí sí, yo toda ¿Pero la iban vida a llegar al 10%? Sí. He escuchado que ese era el temor de algunos. Creo que a diferencia de algunos correligionarios que han salido hablando del tema y que claro, después de que todo ya se viene abajo, todo el mundo quiere ser general después de la guerra, creo que a diferencia de muchos correligionarios y con el respeto que se merecen, yo siempre, y por más de que me sentí muy sola y desamparada en esos momentos,
siempre defendí esto y sabía que esto iba a salir mal porque la modalidad por delegados es una modalidad que se presta para muchas manipulaciones porque es desordenada, porque la OMP no se mete, no administra el proceso y porque yo siempre argumenté y defendí que sí podíamos llegar al 10%. ¿Cuántos militantes son de Acción Popular? 200.000, 220.000 por ahí. Necesitaban el 10% contra 20.000. Sí, más pero o menos. En la elección del 2020 para la elección del 2021, es decir, la primaria se llevó a cabo igual que en esas épocas. ¿Y cuántos participaron? 30.000. Entonces sí se podía, ¿no? Sí, llegamos al 13.7%. ¿Y por qué tanto de temor movilización. entonces? Era una excusa, para mí era una excusa. Ah, no era temor, era excusa. Sí, claro, para mí siempre fue una excusa, inclusive el año pasado cuando se llevó a cabo el plenario donde se cambiaron todas las reglas del juego para hacer modalidad por delegados y yo participé en ese plenario pronunciándome en contra, les dije, ok, si quieren votar por delegados voten, pero no con la mentira de que el partido es incapaz de llegar al 10%, porque las estadísticas nos dicen que sí llegamos al 10%, tranquilamente. Porque es un partido con competencia interna. Entonces, imagínate, si la última elección primaria... Queda claro que, dato mata relato, ¿no? Dato mata relato. Tú has demostrado que totalmente. No era temor, sino una excusa para que la elección sea por delegados. Totalmente. Inclusive, antes de llegar a ese momento, yo no soy congresista, no trabajo en el Congreso y en verdad no tendría la responsabilidad de hacerlo, pero redacté un proyecto de ley porque sí me parecía un despropósito establecer una valla en primarias del 10%, que es tanto para modalidad por delegados como para modalidad militante un voto. Entonces, desincentivas la modalidad democrática de militante un voto porque no es lo mismo movilizar al 10% de 50 delegados, por ejemplo, o 70 delegados, que al 10% de 220.000. Así es. Entonces, lo curioso de todo esto es que quienes se opusieron a la modalidad de militante un voto bajo el argumento de tener el temor de no llegar al 10%, argumentaban de que ahora teníamos un padrón más grande y realmente eso es mentira porque este año estábamos con un padrón más pequeño de 220 y la vez pasada el padrón era más grande. Entonces necesitábamos menos movilización, aparte que teníamos el doble de listas, o sea, el doble de planchas presidenciales. La última elección culminó el proceso de las primarias con tres planchas, ahora teníamos 6, más listas cerradas, donde había más de una lista en diferentes circunscripciones. Entonces, cuando tienes un partido que tiene tanta competencia interna, el efecto inmediato es tener capacidad de movilización, y eso lo sabe cualquier partido tradicional. De acuerdo. ¿Tú a quién le endilgas la responsabilidad? ¿A quienes presentaron estas denuncias, es decir, al ala de Julio Chávez, quienes desde un primer momento denunciaron que había un fraude, porque de eso se recogió el Jurado Nacional de Elecciones para emitir su resolución, argumentando quienes señalan, quienes le endilgan la responsabilidad a Julio Chávez que los trapos sucios se lavan en casa y que tenía que atravesar esto un proceso interno? Creo que todos tienen responsabilidad en alguna medida, sin embargo, creo que la responsabilidad mayor sí pertenece a Julio Chávez, porque yo quiero dejar claro algo. Este no es un lío de que todo el mundo se está peleando dentro del partido. Es el liderazgo de Julio Chávez con la dirigencia de Julio Chávez, que implosionó en algún momento y es su mismo equipo, su mismo grupo que dejó de funcionar y entre ellos mismos se pelearon. Y con eso... Siente Pajolera era el grupo de Julio Chávez y ahora denuncia que él amenaza de muerte. Exactamente. Que no hay que creerle tampoco mucho a esa señora, ¿no? No, exactamente. O sea, yo tomaría con pinzas todo lo que pueda decir cualquiera en estos momentos en el que las papas queman, pero lo que es innegable es que esta es una dirigencia que en conjunto tomó decisiones, inclusive si ves el video del plenario en el que te indico que se votó para cambiar las modalidades y todo este tema, tú ves a todos ellos sentados en una misma mesa dirigiendo el plenario. Entonces, este no es un lío y no quiero que la gente piense que todo el mundo se saca los ojos en Acción Popular. Eso no es cierto. Pero Ricardo Burga ha denunciado que era una organización criminal operando a la interna de Acción Popular, ¿no? A mí me parece fatal hablar así del partido porque no es verdad. Es una misma facción que ha implosionado y que nos ha llevado a esta situación. Ha sido una dirigencia que no ha tenido visión, ha tenido ambición. Y por eso es que ha tomado malas decisiones. Porque acá no van a poder decir que nadie les anticipó que para la naturaleza de un partido como Acción Popular cambiar las reglas de juego de esta manera, o sea, iba a terminar bien. Eso nunca pasó. Sí, siempre hubo, aunque pocos, personas que dijimos que esto iba a terminar mal. Ciertamente nunca me imaginé que a este punto, pero yo sabía que para un partido como Acción Popular la lógica de delegados no iba a funcionar de ninguna manera. ¿Y cuál fue el pedido específico del ala de Julio Chávez?
que se elimine las primarias, no, que se elimine el voto de los delegados truchos. A ver, Julio Chávez pidió la impugnación de 4 mesas, según lo he escuchado en diferentes medios de comunicación, eran creo que 4 de 6. De por sí ya me parece bastante, porque es más de la mitad de mesas. Es que con eso te tiras abajo las primarias. Siempre he argumentado que sí, a pesar de que no estoy de acuerdo con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones. A mí me parece que ha cometido pues un abuso al bajarse las primarias de Acción Popular. No obstante, siempre me pareció un riesgo que impugnes 4 de 6 mesas. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué pudo haber hecho el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, el pedido de Julio Chávez era bajarse esas mesas para que solamente queden como válidas otras 2 y eso revierta los resultados de la elección, entiendo, a su favor. Que también me pareció un poco extraño. Ese es el problema. Pero no fue la única persona, Julio Chávez, que presenta diferentes impugnaciones en las mesas. Ricardo Burga y varios otros correligionarios que habían estado en calidad de precandidatos al Congreso o a delegados. Sin embargo, hay un candidato a delegado que fue cambiado que impugna toda la elección. O sea, no es verdad que todos los que impugnan solo impugnaron mesas. La mayoría sí, impugnó 3, 4 mesas, pero el correligionario de la base del RICMAC, me parece, Jimmy Villegas, sí presenta una impugnación a todo el proceso de primarias. Ya. ¿Y esa fue la que cogió el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones ha cogido ese argumento, como también el argumento de que se pronunció antes de la elección primaria del 7 diciendo o advirtiendo algún tipo de irregularidad. Entonces, cuando el jurado hace su resolución, lo que he podido observar es que su argumento es: si ustedes me estaban advirtiendo de irregularidades, razón por la que yo me pronuncié antes de la elección primaria del 7, es decir, de la elección de los delegados, o sea, donde los delegados van a votar por planchas y listas, entonces ya no vale que me impugnes mesas, porque yo ya había advertido que el proceso estaba viciado desde su origen, porque me habían informado que había fraude y más o menos pude visualizar que había algún tipo de irregularidad, incluso antes de que existan esas mesas donde votan esos delegados que luego impugnan. Entonces, antes de esas mesas ya estaba advertido un tipo de irregularidad. Entonces, también se ha valido ese argumento para decir que había un vicio de fondo antes de que existieran mesas que se pudieran impugnar. ¿Y se puede revertir esa situación? Porque han presentado una demanda. Yo creo que no. Para comenzar, porque las resoluciones del jurado son inapelables y porque en el cronograma electoral, y yo no visualizo una situación, un contexto en el que el jurado, la OMPE digan vamos a hacer una fecha más de primaria solamente porque tu partido se está peleando, entonces te acomodamos a ti, un poco más de tu propio cronograma electoral. Claro, pero eso significa que ya Acción Popular puede participar en las regionales y municipales y después en 2027 desaparece. La mayoría de personas que he escuchado argumentan eso, ciertamente, porque había una disposición transitoria en la ley en la que decían que como este año venían 2 elecciones seguidas, si no pasabas la valla, pues igual podías continuar en el siguiente proceso electoral y ya pierdes tu inscripción en 2027. Sin embargo, igual yo sigo teniendo la duda de que esto suceda, porque nosotros ni siquiera hemos culminado el proceso electoral al punto de no pasar la valla por haber participado. Es decir, no van a poder participar tampoco en las regionales y municipales. ¿Con quiénes van a elegir los candidatos? No me atrevo a decir si sí o si no. Claro. Creo que igual falta que el ROP se pronuncie al respecto. No descarto cualquiera de las posibilidades, sobre todo con que tenemos un sistema con tanta impredictibilidad. O sea, lo de sacarnos de carrera tampoco ha debido pasar. Yo creo que el jurado efectivamente tiene una responsabilidad de haber tomado una decisión muy extrema, porque no debería meterse en nuestra primaria. Entonces, sí, pero si esa es la situación y estamos comenzando un proceso electoral donde el jurado se pelea con la OMPE, porque también está esto ocasionando una pelea entre ambos organismos electorales, entonces yo no puedo estar en la capacidad de decir, no, fijo que vamos a perder la inscripción recién en el 2027, porque ya no me parece predecible esa situación. Claro, pero lo bueno es que tú eres clara y sin medias tintas señalas que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones no se puede revertir, y eso algunos venden sueños de opio, ¿no? Lo que yo le diría a mis correligionarios con el dolor de mi corazón, y creo que lo puedo decir un poco más relajada, porque yo siento que he estado procesando este luto durante un año por lo menos, porque yo sabía que algo malo iba a pasar, no sabía qué exactamente, pero algo malo es, vamos a perder la inscripción, si es que es este año o en el 2027, vamos a esperar no hay vuelta atrás.
pero tenemos que estar mirando hacia adelante y Sí. pensando cómo vamos a sacar adelante este proceso de reorganización partidaria. De recolección de más de medio millón de firmas, ¿no? Efectivamente, ese debería de ser nuestro foco y cómo nos recuperamos, porque es un partido histórico que tiene todavía mucho techo para seguir aportando a la democracia peruana, pero no les invitaría y yo no motivaría a mis correligionarios a perder el tiempo rasgándose las vestiduras por gente que mañana más tarde no va a venir a recolectar Hay firmas una contigo, bronca ¿no? ahora entre Vitocho y Alfredo Barnechea. Vitocho ha señalado que Alfredo Barnechea trabajó en complicidad con los niños, refiriéndose a Illich López, porque Cinta Pajuelo trabaja para Illich López para beneficiarse de estas elecciones primarias. Creo que el vínculo que hace Vitocho va más por el tema de que la candidata a vicepresidenta de la plancha de Alfredo era o ha sido, creo, durante todo este proceso, bueno, de este congreso, ha sido asesora de Illich López. Ah, se refiere a ella. Exactamente. Cinta Pajuelo también, pero también ella trabajaba para Illich López. Creo que trabaja en una dependencia del Congreso pertenece a la vicepresidencia Ok, que pero tiene. directamente, entonces la candidata a la segunda vicepresidencia Claro. de Barnechea trabaja para Illich López, Así es. Sí. directamente. Claro, entonces yo creo que por ahí hace el vínculo, ¿no? Ahora, entiendo que el correligionario, bueno, Vitocho está muy mortificado porque por peleas de terceros igual estamos perdiendo la inscripción, ¿no? O sea, estamos dejando de... ¿Pero él de apoyaba participar. a Julio Chávez? Es decir, su Em, gestión al mando de Acción Popular. Cuanto menos yo no he visto que haya estado en contra. Asimismo, aceptó ser el número 1 Senado Nacional a solicitud de Julio Chávez. Por lo tanto, entiendo que no hubo tanto una separación ni un tipo de pelea entre ellos, ¿no? Lo que no gustó fue que Julio Chávez, siendo presidente del partido de Acción Popular, postule también a la presidencia de la República, ¿no? Yo sí estoy en contra de eso porque cumples un rol o cumples el otro, porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, al menos no me parece ético. ¿Y por qué existe un secretario general y también un presidente? La figura del presidente del partido se creó en un momento para dar un cargo honorífico a quienes habían sido pues, presidente de la República, ¿no? Hay una facción o una corriente de correligionarios que pensamos que la figura del presidente del partido debería ser anulada y quedarnos y concentrarnos en escoger secretarios generales que tengan el nivel de dirigir y con visión el partido, ¿no? ¿Y la esposa de Julio Chávez estaba postulando a qué? Senadora A senadora. nacional. Bueno, es una endogamia, ¿no? Claro, creo que igual no es atractivo, no es atractiva la figura, ¿no? Presidente del partido, a su vez candidato a la presidencia, cuya esposa también es candidata. ¿Hizo campaña Julio Chávez con los fondos que recibe Acción Popular de presupuesto público? Yo creo que por lo menos se puede interpretar algo al respecto, porque haber estado viajando obviamente con el dinero del presupuesto público para diversas capacitaciones, argumentando que no vas a ser candidato a la presidencia y luego sacas tu precandidatura a la presidencia, por lo menos es cuestionable, ¿no? Porque imagínate si yo cumpliera los requisitos, ¿no? 35 años por lo menos, Sí. quisiera ser candidata o precandidata a la presidencia por mi partido, yo no estoy en las mismas condiciones de competir que alguien que tiene a disposición y con el tema de capacitaciones el presupuesto público. O sea, no estamos en igual de condiciones, ¿no? Claro, pero aún así ganó Barnechea las internas. Sí, o sea, ¿Con fraude? ese es claro, el tema objetivo es que Barnechea ganó las internas. La discusión es si es que quienes votaron fueron los indicados para votar. Y ahí es donde se vienen las diversas Claro, opiniones. porque, claro, si hubo fraude, el beneficiado del fraude fue Barnechea. Efectivamente. No, eso todo es un arroz con mango, ¿no? Así es. A mí me apena mucho porque yo creo que ahorita no hay nadie a quien defender. Lo que tenemos que defender es el partido. Y que se vaya toda la dirigencia, como ustedes lo han exigido en un comunicado. Así es. Yo diría que deberían renunciar todos los dirigentes que pertenecen a órganos electorales, porque ya carece de legitimidad todo lo que ha pasado con los órganos electorales y los órganos que devienen de los órganos electorales.
Y la dirigencia, tanto del presidente del partido como del CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general, etcétera, etcétera, porque han demostrado que la visión que plantearon en principio, porque ellos llevaron estas propuestas de ya no militan un voto, delegados, no sé cuánto, a un plenario, fue solicitud suya. Entonces han demostrado que no tuvieron la visión para anticipar los riesgos que podría traer al partido implementar ese tipo de modalidades, que de por sí a mí, con esta situación o sin esta situación, ya me parece que la modalidad por delegados no debería de existir. ¿No debería existir? No. Para mí no debería existir. ¿Militante un voto? Todos los partidos deberían hacer un militante un voto, o si quieren ya la modalidad semiabierta que nadie le emplea, entonces me quedaría con un militante un voto. Porque lo que tenemos que fomentar en el Perú es la institucionalidad de los partidos políticos, y eso se genera promoviendo la participación y la competencia, que tengan vida orgánica. Y eso, en gran medida, yo estoy plenamente segura que viene por implementar modalidades como militante un voto. Sí, de acuerdo. He leído un informe en Perú 21 que hay que hay militantes axiopopulistas o populistas, como ustedes señalan, que estarían interesados en postular a la Cámara de Diputados o al Senado con otras agrupaciones políticas. ¿Cómo tomarías eso? Mal. Yo he leído algunos nombres, pero yo dudo mucho que se vayan. O sea, incluso ahorita, mencionan a Vitocho, ¿no? Yo no creo, ¿no? No. Es más, he escuchado que ha salido a decir que no se ve postulando por otro partido. He hablado también con el correligionario Merino, que no hay manera que se vaya a postular por otro partido. O sea, pueden criticar mucho Acción Popular y pueden criticar algunas figuras que parecen claves, ¿no?, en el partido, que son figuras más mediáticas, pero lo cierto es que Acción Popular, y creo los partidos tradicionales, tienen tanta mística, una cultura interna fuerte, que no te permite irte a otro partido. Pero es lamentable que un partido histórico, tradicional, no sea parte de este proceso electoral, ¿no? A mí me parece muy lamentable porque sobre todo genera un precedente fatal, que claro, muchos pueden alegrarse porque es un partido menos en contienda, pero a su vez cuida el precedente que estás apoyando, porque mañana puede ser tú, y eso es lo lamentable, ¿no? Ahora, confío plenamente en que partidos tradicionales como Acción Popular, así como lo ha hecho el APRA y el PPC, van a poder reinscribirse sin problema, a diferencia de los partidos nuevos. El APRA también perdió su inscripción, pero en ese momento, con la ley anterior, era 24.000 afiliados. Sí. Y ahora va a ser más de 500.000 de firmas. Así es. Pero se puede hacer. Sí, así como yo en su momento siempre estuve a gusto con la esperanza de que los partidos tradicionales, porque yo tengo un sentimiento especial porque creo en los partidos tradicionales, sí quise que el APRA y el PPC logren su reinscripción. Espero que también nos puedan apoyar en este proceso a Acción Popular, ¿no? Claro. Hace un momento señalaste que no estabas segura de si Acción Popular podía participar en las elecciones municipales y regionales. ¿Tú qué crees? ¿No crees que se pueda o sí? Yo creo que está 50-50. Sí, claro. O sea, yo esperaría, lo que espero de cualquier institución, y sobre todo ahora de los órganos electorales nacionales, y en este caso en el ROP, es que se pronuncien para darnos claridad y predictibilidad. O sea, creo que amerita decirnos, ¿vamos a poner la inscripción? Ok, bacán. ¿Cuándo? Dilo ya, pronúnciate ya, porque necesitamos saber cómo actuar como institución, como partido político, ¿no? Si es que le dicen van a perder inscripción 2027, como es lo que se está especulando, tienen que participar en los regionales y municipales y tratar de ganar en los lugares donde más puedan, ¿no? Totalmente. Lo que correspondería es, en caso de que sí podamos participar en municipales y regionales, cambiar el comité electoral, ya que no vamos a participar en el proceso general, tratar de cambiar la dirigencia, o sea, porque ya tocaría de hecho igual el cambio de dirigencia, tener un comité ejecutivo nacional que esté a la altura de un proceso complejo, porque ya sabríamos que igual perderíamos la inscripción en el 2027. Qué complicado, ¿no? Entonces, claro, es una dirigencia que ya sabe que se dirige a la pérdida de la inscripción, pero que tiene que generar las condiciones para un proceso ordenado para las municipales y regionales y un proceso ordenado que nos permita luego ver hacia la reinscripción, o sea, ya estar trabajando en ese proceso. Deben estar burlándose de estos miserables de Mesías Guevara y Johnny Lescano, ¿no? Vamos a ver si sus partidos se pasan en la valla. No sé. ¿No crees que va a ser la valla? No. De ninguna forma, yo tampoco, ¿no? Así que, no, que pero se están donde deberían estar, ¿no? Johnny Lescano en Cooperación Popular, que es una frase de Beleón de Terra incluso, y Mesías Guevara en el Partido Morado. Totalmente. Yo digo que uno en estas cosas tiene que tener paciencia, se van a burlar de muchas cosas, ahorita ellos se pueden burlar de esto, en su momento se burlaron de mí por estar ahí parada en un plenario repleto de correligionarios defendiendo modalidad por delegados,
Dije, ríanse ahorita, o sea, no me importa. El que ríe último ríe mejor. No voy a reír mejor ahorita porque claramente me duele la pérdida de inscripción de mi partido, pero claramente se les borró la risa a todos los que ya se querían candidatos, cambiando la naturaleza y la esencia del partido, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por Noticias Milagros. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti. Ok, amigos, esto fue Altavoz Tendencias. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Chau, chau. Gracias.